Eres el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Miraste y lo recibió, su herencia le entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos Recibiré hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Miraste y lo recibió, su herencia le entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Miraste y lo recibió, su herencia le entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel. En tu amor confiamos, al descanso en él. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, un gusto poder reunirnos nuevamente. Créanme que me lleno de gozo cada vez que llego a este lugar y preparo los elementos para que esto sea posible, para poder llevar el mensaje este. ¿Sabes por qué me lleno de gozo? Porque sé que ustedes se van a conectar, porque sé que voy a estar delante de jóvenes que desean algo diferente, que desean experimentar algo nuevo. Y lo nuevo siempre lo vas a encontrar en Dios. Sin Dios vas a experimentar muchas cosas, pero siempre, ya sea la alegría o lo que puedas sentir a través de ellos, es momentáneo. Pero lo que puedas experimentar en Dios siempre va a ser permanente. Entonces, qué gozo que estés aquí y te invito a que puedas abrir tu corazón, a que puedas estar atento, porque sé que Dios te va a hablar de una manera sobrenatural el día de hoy y sé que Dios va a ensanchar tu entendimiento y va a abrirte un nuevo panorama. Así como estábamos hablando el sábado pasado, que el pecado era el que nos impedía comprometernos
sí, o comprometernos es la palabra, comprometernos a entregar nuestra vida a Dios. De hecho, eso es lo que prácticamente a veces le impide a muchas personas seguir a Dios. Entonces, de hoy tú vas a saber a qué fuente te debes dirigir, en dónde tienes que buscar tu dirección para verdaderamente llevar una vida cristiana, decirlo así de esa manera, una vida cristiana normal. Entonces, quiero que cierres tus ojos un momento ahí en tu casa. Padre, te damos gracias por este momento, por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones, te pedimos que ensanches nuestras mentes para que podamos comprender lo que tú preparaste para el día de hoy. Disponemos este tiempo que nada de lo que sea contrario a ti pueda interponerse, pueda entorpecer tu mover, tu palabra, lo que tú quieres hacer, Señor. Con el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas, Señor. De recibir este tiempo. Gracias, bendigo la vida de cada joven, bendigo la vida de cada persona que se conecta y declaro en el nombre de Jesús que tú tocas las vidas de ellos, Señor. Estamos atentos a lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como te estaba diciendo, abre tu corazón porque sé que Dios te va a hablar. Te invito a que puedas visitar nuestra página. Eso ya te lo he expresado en otras ocasiones, pero es que, ¿por qué el afán mío? Porque es que el contenido que está subido ahí es contenido que complementa lo que vamos a hablar hoy, es complemento de todas las que han venido en secuencia. Entonces deseamos que no te pierdas nada. Es más, síguenos en nuestra página. También puedes registrar la visita ahí en nuestro canal de YouTube que ya tenemos. Aparecemos como Generación Impacto CBI Nacido de Nuevo. Eso va a aparecer aquí en pantalla y que tú puedas entrar ahí y suscribirte. Por ahora no estamos haciendo nada en el canal, pero para que ya estés ahí atento para cuando ya posteriormente se vayan a hacer cosas allí. Entonces, no siendo más, vamos a empezar. Para hablar de lo que vamos a hablar hoy, tengo que tocarte un tema básico que es lo que siempre se toca aquí. A mí me gusta no tanto repetir, sino refrescar información para que podamos comprender en un momento dado lo que vamos a ver hoy. ¿A qué fuente nos debemos dirigir? ¿Dónde tenemos que buscar nuestra guía? Que es lo que quiero que hoy te enfoques. ¿En dónde tenemos que buscar nuestra guía? Para tener una vida cristiana normal, por decirlo así de esa manera. Entonces, para hablar de esto, primero te tendría que decir, vamos, esto lo he expresado en otras ocasiones y sé que muchos de los que están conectados aquí van a decir, otra vez, pero es posible de que hoy haya una persona nueva. Sea primera vez que escuche esto. Entonces, por 2 minuticos voy a tocar esto. Aquí en pantalla va a aparecer lo que le llamamos aquí en nuestra congregación el hombre integral. Cómo estamos estructurados nosotros, estructurados, ya sea físicamente, los 3 elementos de los que estamos compuestos, por decirlo así. Y si nosotros entendemos esto, yo creo que aquí debe estar apareciendo, comprendemos esto, vamos a comprender muchas cosas y sobre todo la teoría que hemos venido dando y la que vamos a ver hoy. Nosotros estamos compuestos así como está aquí: cuerpo, alma y espíritu. Estamos de esa manera compuestos. Hoy nos vamos a enfocar solamente en nuestro espíritu. El sábado pasado estábamos hablando de nuestro cuerpo, que en nuestro cuerpo había un elemento que se inyectó en nosotros. Fuimos contaminados de una sustancia que es la que nos conlleva a pecar. Es la que, aunque nosotros no queremos hacer las cosas, las terminamos haciendo. Ese es un elemento que está inyectado en nuestro cuerpo, que es el que nos conlleva a hacer esas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en nuestro espíritu. El espíritu. Entonces, estamos compuestos de esta manera. Esto es como la base de la estructura nuestra. Es como cuando tú llegas anteriormente, en mi época, no sé, ahora de pronto ustedes jóvenes no creo que hayan visto eso,
pero en mi época, cuando yo tenía, ponle tú, 7 años, 8 años, 10 años, mi mamá me llevaba a de los doctores y tú entrabas y abrías la puerta. Con lo primero que te encontraba era como un esqueleto. Esqueleto. Entonces, ¿por qué ellos tenían ese esqueleto ahí? Tenían un esqueleto y tenían una imagen de un hombre de la parte de los músculos. ¿Por qué ellos tenían esa cuestión ahí? Porque ellos por medio de eso podían tener una guía. No que ellos andaban y que, ay, este es el hueso, no, sino que ellos podían decir, no, este es el hueso tal. No, este es el músculo tal. Esta es la parte del cuerpo tal. Entonces, a raíz de eso, es que ellos tenían eso, que era como una guía. Bueno, la guía de nosotros es esta: cuerpo, alma y espíritu. Eso lo podemos, ahí mismo dice, Primera de Tesalonicenses 5:23, comprueba de que nosotros estamos compuestos de esos 3 elementos: cuerpo, un alma y un espíritu. Lo mismo en Hebreos 4:12 también dice de que nosotros estamos compuestos de esos 3 elementos. Ahí certifica, si tú lo lees, ahí vas a certificar que se especifican esos 3 elementos. Entonces, ¿a qué fuente debemos llegar nosotros? Yo te voy a decir algo. Nosotros aquí a veces, a mí no me gusta hablar tanto de las personas porque a veces que se enfoca uno en que el drogadicto, que el que le va mal, que el que peca, el que es mentiroso, que eso lo estábamos viendo el sábado pasado. Pero yo quiero hablar de todo lo contrario. Yo quiero hablar de los que le va bien. ¿Por qué razón? Porque ese es un motivo por el cual es un impedimento para que tú busques a Dios, para que tú sigas a Dios. Porque tú consideras que todas las cosas que tú estás logrando, que todas las cosas que tú estás alcanzando, son los que están llenando el vacío que tú tienes en tu vida. Los logros, los estudios, los reconocimientos, todas esas cosas que tú tienes y que de hecho, créeme, te digo esto, no está mal. El hecho de que tú trabajes, el hecho de que seas reconocido, el hecho de que tú tengas un título no está mal. No está mal el hecho de que tú seas reconocido y de hecho tú te tienes que desenvolver. Por eso Dios te dio dones. Eso lo estuvimos viendo en una enseñanza anterior. Por eso te digo que mire, Dios te entregó dones para que tú te pudieras desenvolver en esta tierra. Dios no hace todo. Tienes que emplear lo que Dios ya te entregó para que tú puedas alcanzar las cosas de aquí. Tú tienes que trabajar, llevar dinero a tu casa, y eso lo tienes que hacer con una habilidad que tú quieras aquí en la tierra. Lo insensato sería de que no reconozcas de que todo lo que recibes viene de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, mira esto. La cuestión se trata nuevamente llego al punto, ¿a qué fuente debemos llegar? ¿A qué fuente debemos llegar para nosotros? Entonces, tú, a raíz de las cosas que tú has alcanzado, es probable que tú digas, de pronto no lo dices, no, que yo no necesito a Dios, porque de pronto dices, sí, yo creo en Dios, pero no le buscas, no estás ahí para recibir suministro de parte de Dios, que es a lo que me quiero referir. ¿Sí me explico? Entonces, a raíz de todas esas cosas, considérate que ya tu vacío está siendo llenado, pero en realidad, déjame decirte de que no es así. Perdóname que de pronto en este momento te lo hable de esta manera, pero ¿por qué razón me atrevo a certificar y a decirte de una manera convencida este término? Por el hecho, porque soy profeta, no. Porque soy un adivino, no. Simplemente por esto. Porque aquí, como aparece nuevamente en la pantalla, estamos conformados de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. El propósito inicial de Dios era de que el hombre le recibiera, que a través de comer del árbol de la vida, él iba a recibir a Dios en su vida, que es lo que estamos haciendo ahora. Cuando tú le dices, Señor, entra en mi vida. Cuando por medio del árbol de la vida, Dios iba a entrar en el hombre.
Ese era el propósito inicial de Dios en ese tiempo. Entonces te digo esto, como nosotros estamos compuestos de esta manera, entonces, si tú no has recibido a Dios, entonces estás vacío. ¿Sí? Si tú tienes una persona ahí a tu lado, le puedes decir, estás vacío. Ahora que mira esto, porque te voy a aclarar este punto también. Cada vez que se habla sobre este tema, porque a veces no te lo digo porque nada, sino porque lo he escuchado, hay muchas personas que tienen ese concepto que dicen, no, los cristianos creen que todo les va a caer del cielo. Ellos nada más se meten en la iglesia y oran, creen que todo les va a caer del cielo, no hacen nada. No se trata de eso. Al contrario, Dios quiere que tú seas prosperado. Dios quiere que tú seas prosperado, Dios quiere que tú prosperes en esta tierra. Es más, Dios quiere que tú impactes, que tú se marques la diferencia donde tú estás. Como joven, que seas diferente al resto de los jóvenes, que marques la diferencia. De hecho, en tercera de Juan, dice de que Él desea que nosotros seamos prosperados. Bueno, eso lo expresa el autor del libro, desea que seamos prosperados así como prospera nuestra alma, pero es una verdad. De hecho, Dios dice en su palabra también que Él nos dio la sabiduría para que hagamos las riquezas. Él es el dueño del oro y de la plata. O sea que Dios no quiere que nosotros seamos como quien dice, hablando vulgarmente, seamos unos pobretones. No se trata de eso. Él desea que tú seas prosperado. O sea que no se trata del hecho de que si tú, que en la iglesia se te dice de que tú no trabajes o realices las cosas. No, se trata de que eso no sea la base de tu plenitud de vida. Sí me hago comprender, ¿verdad? Porque eso al final no es lo que llena el vacío que está en tu corazón. Yo creo que me estás comprendiendo ahora sí el mensaje. En los evangelios dice de que ¿cuál es la raíz de todos los males? No es el dinero. Hay personas que a la ligera dicen el dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, porque el dinero es muy bueno. Créeme que si a mí llega alguien ahora a decirme que me va a entregar un dinero, yo me pondría muy contento. El dinero es bueno. Pero lo que dice ahí especifica, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, que el dinero sea la base de tu plenitud de vida. Yo creo que me estás comprendiendo y me estás captando el mensaje, ¿cierto? O sea, nada de lo que tú obtengas, ni los logros, ni los títulos, ni los reconocimientos que puedas tener, son los elementos que van a llenar el vacío que está en tu vida. Yo creo que me estás captando ahí, ¿eh? Eso no tiene la forma del vacío que está en tu vida. El dinero te facilita la vida, pero aún sigue vacío. Hay personas que nosotros a veces hacemos una distinción entre las personas que se superan y las personas que, ejemplo, de pronto, personas que quedan en vicios, personas que te digo, sí, que quedan ahí, que no tienen unas expectativas, no tienen propósitos de alcanzar cosas, de estudiar, de lograr cosas, y nosotros creemos que nosotros somos diferentes a ellos. De hecho, en cierta manera, como quien dice, diferentes en los logros, porque a ti es lo que se te hace una vida más fácil, pero igual de vacía que él. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón el tema del vacío? Simple y llanamente porque no ha recibido a Dios en tu espíritu. O sea, el vacío se trata de no tener a Dios en nuestro espíritu. Tu espíritu está vacío. Y a raíz de tener tu espíritu vacío, tu alma ha sido afectada. De hecho, el alma viene arruinada desde el huerto del Edén, pero se ha venido deteriorando de poco en poco. Por ejemplo, Héctor, tú dices, no, sí, pero es que yo estoy bien, yo soy un profesional, yo he logrado esto, soy gerente en tal parte.
O de pronto tú eres muy joven todavía, sino que eres el mejor de tu clase, te tienen en cuenta para muchas cosas. Y tú dices, no, yo no. Pero, vuelvo y te repito, eso no es lo que llena tu vacío. ¿Por qué? Porque te aseguro que en tus momentos a solas, en los momentos en los que ya no tienes a nadie, en los momentos en que lo que ya lograste te deja de saciar, recuerdas esos vacíos que tienes. Los verdaderos, lo que te hacen sentirte triste, lo que te hacen sentirte poca cosa. Yo creo que estoy ahí. Es más, tú tienes que ser sincero contigo mismo. Puedes mostrarle a cualquiera que tú puedes estar feliz, ¿sí? Y de hecho, como dicen por ahí, en las redes sociales todo el mundo es feliz, pero no saben la verdadera historia. Entonces, tú, es probable, a todo el mundo le encuentras, no, está bien empleado, está ganando bien, está muy bien, pero tú tienes que sincerarte contigo mismo. Te voy a decir de esta manera, te lo voy a decir de esta manera drástica. ¿Fuiste, eres un fracasado o estás a punto de serlo? Y no me refiero a fracasado por no lograr cosas, no, porque vuelvo y te repito, es probable que te esté yendo bien económicamente, es probable que estés muy bien, que no estés pasando ninguna situación difícil. Pero a lo que me refiero de fracasado, a esto. Es probable que tú estando bien, hayan cosas que te desanimen, como por ponerle de ejemplo, una mala relación con tus padres. Es probable que tú tengas resentimiento hacia un familiar tuyo, sea cual sea, porque te hizo mucho daño en un tiempo. Es probable que tú tengas resentimiento con tus padres. Estoy poniendo ejemplos solamente. Tengas resentimiento con tus padres porque es posible de que tú te hayas enterado de que el embarazo que fue el producto de tu nacimiento, ellos en un momento dado decidieron no tenerlo. Y eso ha causado de que en tu vida sea un pensar de que tu vida es un error y no hayas caminado bien toda tu vida, siempre has pensado de que tú no vales. Es probable de que tú hayas sido abusado, abusada, que se te haya alterado tu estado de inocencia, porque cuando se habla de abuso no solamente se trata del acceso carnal, que puede ser posible también, pero no solamente se trata de eso, sino que se trata de alterar el estado de inocencia de una persona. Por poner el ejemplo, voy a ser un poquito duro en esto porque yo sé que de pronto, pero mira esto, cuando los bebés le salen las mamás, abuelitas, que ¡ay! ¡Dejen el bebito! Eso es violación, porque estás alterando el estado de inocencia de ese niño. ¿Sí me explico? Entonces, es probable que tú hayas sido abusado, hayas sido abusada, y eso ha generado una mancha oscura en tu vida que nunca se ha borrado. Y a raíz de eso, tú no has vivido bien. Y así sucesiva me pondría a decirte muchas cosas que es probable que tu padre te haya abandonado, tu mamá te haya abandonado. Ahora, no tanto que sea algo así, tampoco tan, pero por poner el ejemplo, es probable que tus padres hayan muerto. Y eso también haya creado y puedes lograr muchas cosas. Puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Es más, hasta puedes llegar a tener mucho dinero, pero aún así, hay algo que te dice, no está bien. ¿Sí me explico? Y no es a raíz de lo que te está sucediendo, no. No es a raíz de lo que te está sucediendo. Lo que te está sucediendo es a raíz de porque estás vacío. ¿Sí me comprendiste? Entonces, ¿qué es lo que llena el vacío en nuestra vida? Simplemente Dios, aquí en nuestro espíritu. Ahí no cabe más nadie. La única
si lo llamamos así de esa manera, la única figura geométrica que cabe allí en ese vacío se llama Dios. Yo te puedo estar hablando a ti y hay jóvenes que de pronto dicen, ¿verdad? Yo he intentado muchas cosas, he probado muchas cosas y, ¿verdad? Yo siempre me doy cuenta de que vivo un momento, me gozo por un momento, pero después ya. O sea, que no, eso no es lo que llena. Pero también pueden haber jóvenes que dicen, yo no siento nada, yo me siento bien de todos modos. Es probable que tú estés escuchando este mensaje y tú digas, no, pero yo nunca he sentido eso. Pero déjame decirte algo, tarde o temprano lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque te lo estoy profetizando. No, simplemente porque no has recibido a Dios que Él debe ir aquí. Y tarde o temprano, por mucho lo que tú logres, por mucho lo que tú quieras alcanzar, por mucho reconocimiento que tengas, tarde o temprano, ese vacío lo vas a sentir. Créeme que es así. Nosotros fuimos diseñados para recibir a Dios. Fuimos diseñados para contener a Dios. Si no lo contenemos, estamos vacíos. Independientemente de lo que tú quieras, estamos vacíos. Yo creo que ahí me comprendiste ahora, ¿verdad? Bueno, y te repito, todos los ejemplos que te acabo de mencionar no son la causa de tu vacío. Todas esas cosas que te acabo de mencionar, no, perdón, sí, son la causa de tu vacío. O sea, el hecho de que te sucedan las cosas, perdóname, el hecho de que te sucedan las cosas no es lo que te está causando el vacío. La causa de que tienes el vacío es lo que está causando las cosas que te están sucediendo. El hecho de que te sientas solo, el hecho de que te sientas deprimido, el hecho de que te sientas no aceptado, eso es causa del vacío que tienes, que no tienes a Dios. Creo que ya me comprendiste hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿A qué fuente me debo dirigir? Nuevamente te mencioné muchas cosas, pero tú te puedes dirigir a donde tú quieras, pero siempre vas a encontrar lo mismo. Vas a alegrarte momentáneamente, pero hasta ahí. Pero ¿a qué fuente nos debemos dirigir de todas las cosas? Te voy a hacer un pequeño recuento como para empalmar aquí. Seguro de lo que tenemos. Dios lo que me está permitiendo es decirte ahora que tú estés convencido de lo que Dios hizo por ti. Si tú recibiste a Dios en tu vida, Dios lo que desea es que tú estés seguro, primero que ya lo tienes a Él y que eres hijo, y segundo de todas las cosas que Él ya hizo por ti. La vez pasada, nuevamente lo repito, estábamos hablando de que tenemos un problema en nuestro cuerpo, que es el que nos impide seguir a Dios con libertad porque fallamos. Pero también le dimos una solución. Bueno, Dios le dio una solución, yo te la expresé. Entonces tenemos que estar seguros de lo que Dios nos dio. Entonces ahora, ¿a qué fuente nosotros nos debemos enfocar? Es en nuestro espíritu. Nuevamente te digo a ti, si tú recibiste a Dios, tu enfoque debe ser este. Y si no lo has recibido, déjame decirte que hoy tienes la oportunidad de recibirlo. Si consideras de que es lo que necesitas, porque vuelvo y repito, como dije al inicio, Dios es caballero, Dios no te va a obligar a que tú hagas algo que no quieres. Si tú deseas hoy que al final, si deseas que quieres recibir a Dios en tu vida, para enfocar tu vida en Él, para dirigirte a la fuente indicada, hoy vas a tener la oportunidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver de qué manera podemos nosotros experimentar a Dios en nosotros. De qué manera nosotros podemos, aparte de recibir a Dios, que lo recibimos aquí, ¿cómo lo podemos experimentar? Eso el espíritu está conformado de tres partes o de tres elementos, por decirlo así. Mírenlos aquí donde están. La conciencia, el instinto y la comunión. Ahí están detallados en la imagen que se está mostrando en la página de pantalla. La conciencia, el instinto y la comunión.
esto es cortito, ya prácticamente estamos terminando, te voy a detallar esto porque quiero que te quede esto lo que te tiene que quedar. Entonces mira esto, conciencia, ¿qué se puede decir de la conciencia? Yo encontré unos conceptos de diccionario. Me dice conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de su estado y de sus actos, de sus acciones. Y dice uno, conocimiento responsable y personal de sus acciones. Ojo, miren esto, conocimiento del ser humano, de sus estados y sus acciones. Mira esto. Entonces, la conciencia es la parte de nuestro espíritu que es la que nos juzga o nos justifica de parte de Dios. Porque ahorita vamos a detallar algo ahí. La conciencia que está en nuestro espíritu simplemente nos juzga o nos justifica de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios requiere de nosotros. Porque de ello, cuando le recibes a Él llega a residir en tu espíritu y tu espíritu es gobernado por el Espíritu de Dios. O sea, hay una fusión, hay una mezcla. Eso lo estuvimos viendo también en los sábados anteriores. Que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso lo estábamos viendo, seguro de lo que tenemos. Un espíritu es con Él, nos mezclamos con Dios y ya ahí no nos podemos separar. Hay una fusión entre Dios y nosotros, en nuestro espíritu. Entonces Dios empieza a dirigirnos a través de nuestro espíritu. La conciencia es la que nos juzga o nos justifica. Ejemplo, nosotros vamos a hacer cosas, no sé si les ha pasado, vamos a hacer cosas y hay algo que te dice, hey, así no es. Por ejemplo, tú le haces una grosería a tu mamá, la conciencia te empieza a decir, es tu mamá, ella. Tú te robas 500 pesos. Yo antes, bueno, yo tenía, entre comillas, que me piadoso. Yo decía, me cogía a veces los 500 pesos cuando mi mamá me preguntaba, estaba mi hermana y estaba yo, mi mamá preguntaba, ¿quién escondió los 500 pesos que yo había dejado allí? Y yo me quedaba. Total de que como mi hermana siempre era como un poquito contestona, entonces, no sé qué papá, total de que le salía, mi mamá terminaba pegándole, pero después mi conciencia me decía, mira lo que provocaste. ¿Sí me explico? O sea, la conciencia me hacía ver de que lo que había hecho, la acción que había realizado, no estaba bien. O sea, en ese momento me estaba juzgando. O te juzga algo que tú vayas a hacer, tú dices, sí, o sea, te hace sentir sí señor, te juzga o te justifica. Por eso es que hay jóvenes que me preguntan cuando están aquí y me dicen, y que se me acercan, me dicen, pastor, yo desde que llegué a Dios, desde que estoy viniendo a la iglesia, parece que me dura como peor. ¿Por qué razón? Porque antes tú no eras consciente. Cuando Dios llega a tu vida, tu conciencia se despierta. Tú anteriormente realizabas ciertas acciones y no te dabas cuenta que tú actuabas, pero no eras consciente de que estabas actuando mal. Es como cuando hay una parte de la Biblia que dice, donde no hay ley, no hay pecado. Ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Si yo te digo que tengo el cuaderno está ahí y tú todos los días pasas por aquí y coges el cuaderno y te lo llevas. Al día siguiente nuevamente está el cuaderno ahí, tú coges el cuaderno y te lo llevas. Hasta el día que alguien dice, este cuaderno no se puede quitar de aquí. Ya hay una... Entonces ya tú la piensas para llevártelo. Porque hay una... ¿Qué me explico? Entonces, la conciencia es la que te juzga o te justifica tus acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, fueron abiertos sus ojos, tipifica la conciencia, y era lo que te estaba diciendo ahorita del ejemplo de las jóvenes que se me han acercado.
ay, yo siento que me está yendo como peor ahora. No, es que tu conciencia fue despierta. Entonces ahora las acciones que tú realizas que anteriormente no te dabas cuenta que estaban malas, entonces ahora sí te das cuenta que están malas porque tu conciencia está activa. ¿Sí me explico? Tu conciencia es la que te dice ahora, no, espérate, estás actuando muy mal. O, sí, eso está bien. ¿Sí me explico? Anteriormente, cuando no tenías tu conciencia despierta, dabas y no te importaba nada. Entonces, así, fueron abiertos sus ojos. Entonces, mira esto. En Tito 1, el versículo 15 y 16, especifica que la conciencia se refiere a acciones. Y dice, para los puros, o sea, para las personas que son puras, las cosas son puras. Pero para los corruptos, por decirlo así, porque lo dice así, para los corrompidos, nada es puro. Porque tienen una conciencia corrompida. ¿Por qué? La conciencia hace referencia a las acciones, o sea, a las acciones que Dios juzga o justifica. ¿Sí me explico? Aquí dice, para los puros, una conciencia limpia, las cosas son puras. Pero para los corruptos, no son puras, porque tienen la conciencia corrompida. En este caso, no tienen a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, en Hechos 23:1, capítulo 23, versículo 1, Pablo le dice en un discurso que dice que él ha vivido en una buena conciencia hacia Dios, en un buen actuar, o sea, entre comillas, basándose en la conciencia, en el dirigir de Dios. Nuevamente te pregunto, ¿qué significa? Dile a la persona que te lo diré. ¿Conciencia qué significa? Juzgar o justificar. Dios te juzga o te justifica a través de la conciencia. Tus acciones. Esto, como lo estamos viendo aquí, tiene que ver con las acciones. Entonces, lo mismo que en 1 de Timoteo 3:9. Dice de que guardar, a Timoteo le decía, guarda la fe con una buena conciencia. Guarda la fe con una buena conciencia, con un buen actuar. Ahí estamos, ¿verdad? La conciencia nos juzga o nos justifica nuestras acciones. Esa es la función de nuestra conciencia. De la conciencia en nuestro espíritu, porque eso lo vamos a detallar otro tema más adelante. Es probable que hablemos sobre la mente más adelante, pero ahora vamos a enfocarnos en esta. La conciencia es una función que está en nuestro espíritu y que es dirigida por Dios. Entonces, en Romanos 9:1 dice el apóstol Pablo, verdad digo en esto, no miento, pero mira esto, no miento. Y mi conciencia certifica de que digo la verdad. O sea, en ese momento justifica que lo que está diciendo él es verídico. O sea, la función de la conciencia. Nuevamente digo, justifica o condena. Juzga o justifica. ¿Verdad? Digo en esto, y mi conciencia me da testimonio. O sea, me justifica de lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces, ¿la conciencia qué hace? Dirigirnos en nuestras acciones. ¿Es así o no es así? Aunque no lo creas. Ese es como entre comillas, porque hay veces que escuchamos el bien del hombre y el bien de Dios. Sí, ok, estamos bien. Pero en este momento se trata de la conciencia que está en nuestro espíritu. Dios es el que te guía a qué acciones realizas y están de acuerdo a su voluntad y qué acciones realizas y no están de acuerdo a su voluntad. Yo creo que ahí me comprendiste. Ese con referencia a la conciencia. Y quiero que ojalá estés anotando, como yo siempre digo, estés anotando y los tengas los apuntes ahí, porque cuando tú anotes y tú lo puedas detallar después, te puedas dar cuenta y que Dios te pueda ampliar el conocimiento. Entonces mira esto. Tenemos la parte de nuestro espíritu que es la comunión. La comunión. El espíritu vamos a dejarlo ahí de último. La comunión. ¿Qué es la comunión? Yo siempre hablo de los jóvenes cuando estábamos aquí en
aquí presencial, aquí me daban muchos conceptos de la comunión. Es la relación que tienen dos personas, la comunicación entre dos entidades, pero yo encontré un concepto que habla de una manera bien explícita y dice, porque es una palabra compuesta, comunión, una unión común. Entonces, habla de que es la relación que hay entre dos entidades que tienen una misma ideología. La relación entre dos entidades o dos personas, o dos personas que comparten una misma ideología, o sea, que tienen algo en común. Es por eso que nosotros podemos tener contacto con Dios, porque tenemos algo en común con Él, y eso lo estuvimos viendo también en otras enseñanzas. Dios es espíritu y nosotros estamos conformados así, ¿verdad? Tenemos un espíritu. ¿Qué es lo que tenemos en común con Dios? Nuestro espíritu. Y nuestro espíritu regenerado aún más. Tenemos en común nuestro espíritu y por eso es que podemos tener una relación con Dios. Comunión, podemos tener comunión como lo estamos leyendo aquí. Comunión, una comunión. Porque tenemos un mismo elemento. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Entonces mira esto. En 1 Corintios 1:9, este versículo a mí me encanta. Dice de que fiel es Dios, por el cual nosotros fuimos llamados desde el momento en que recibimos a Dios. Fuimos llamados a que tuviéramos una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Desde el momento en que recibimos a Dios, nuestra comunión fue activada, nuestra conciencia fue activada. Nuevamente te digo, nuestra conciencia estaba dormida y lo que hacíamos no nos dábamos cuenta si actuábamos mal y actuábamos bien. Una vez Dios llegó a nuestra vida, despertó nuestra conciencia y entonces ahora sí todo lo vemos. Y es por eso, vuelvo y te repito, para contestarte la pregunta, es por eso de que cuando llegas a la iglesia sientes que te va como peor, entre comillas. No es que te vaya peor, sino que ahora eres más sensible a las cosas. Dios te ha activado la función de darte cuenta qué es lo que a Él no le agrada. ¿Sí me debo explicar, Ana? De esa manera te lo digo. Él te activó la sensibilidad a darte cuenta qué es lo que a Él no le agrada. Y por eso es que cada ratito ve, entre comillas, malo aquí, malo allá, malo aquí, malo allá. Por eso, porque eres sensible ahora. Es lo mismo la comunión. Tu comunión fue activada porque estábamos adormecidos en nuestro espíritu, decíamos anteriormente. Estábamos adormecidos. Habíamos perdido la comunicación de nosotros con Dios. Nuestro espíritu había quedado inhabilitado. Cuando lo recibimos, entonces nuestro espíritu es vivificado, lo estuvimos hablando anteriormente. Entonces nuestras funciones del espíritu empiezan a operar nuevamente, nuestra conciencia, ahora nuestra comunión. O sea, podemos tener una relación con Dios, podemos comunicarnos con Dios. Hay veces que tenemos el concepto de que Dios escucha más a los pastores, de que Dios escucha más a los profetas, de que Dios escucha más a los evangelistas, de que Dios escucha más a los que oran siempre. No, Dios abrió la posibilidad para todo aquel que le recibió. ¿Cuántos le recibieron de los que están conectados ahí? Solo tú sabes. Pero si le recibiste, Dios te dio la calidad de ser hijo. Y también te ha vivificado estas partes. Conciencia y comunión. De hecho, en Romanos 8:16 dice de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Si tú te das cuenta ahí en ese versículo, el primer espíritu está escrito con mayúscula, que hace referencia a que es el Espíritu de Dios. El segundo espíritu está en minúscula, que hace referencia a que es el espíritu humano. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero en este caso está diciendo que somos hijos de Dios, pero el Espíritu te da testimonio de todo. En este caso estamos hablando de conciencia, comunión. ¿Sí me explico? Entonces, mira esto, Salmo 25:14. Dice de que la comunión de Dios es con aquellos que le buscan.
sea, el hecho de que tenemos que buscar tener una relación con Dios. Tenemos que buscar, así como cuando tú tienes un amigo, pues, que buscas un amigo para conversar. Tú tienes un llavería, perdonen la palabra vulgar que utilicé, pero tú tienes un llave, un amigo. Pero yo te aseguro de que toda la vida no han sido amigos. Un día se conocieron y empezaron a conversar. Y esa amistad fue creciendo. Así debemos buscar nosotros tener una amistad con Dios. Ahora mira esto, comunión para hacer énfasis y enlace de que se trata de comunicarse dos entidades o dos personas de una misma ideología. Dice, primera de Juan 1.13 dice que la comunión, primero, en primera de Juan 1.3 dice que la comunión verdadera es con el Espíritu y con el Padre. Pero en primera de Juan 1, del 6 al 7, dice que también nosotros podemos tener comunión con otros. Los unos con los otros. O sea, nuevamente teniendo como base el concepto que teníamos ahorita, que la comunión es la relación entre dos entidades o dos personas de una misma ideología. Entonces, una persona, como lo llamamos aquí, una persona nacida de nuevo que ha recibido a Dios, contigo, pueden tener relación. No te estoy diciendo ahora que no puedas hablar con nadie, porque, ay, no, tú no tienes la vida de Dios. No se trata de eso. Sino que vas a encontrar un tema en común. Si tú tienes a Dios y aquella persona tiene a Dios, te vas a sentir agradado. Con otras personas puedes hablar, pero te vas a agradar de otras cosas, pero no de tener una comunión con Dios. Sí me hago explicar, ¿verdad? Entonces, ya estamos terminando, vamos a tocar aquí el instinto. El instinto, yo encontré un concepto con respecto al instinto. Y el instinto, un concepto que encontré en el diccionario dice: conocimiento innato, conducta innata e inconsciente, impulso natural, interior e irracional. O sea, conocimiento innato como si, entre comillas, por decirlo así, viniera de la nada. O sea, es algo que viene de espontáneo, que no viene de tener ciertos conceptos o que dependa de algo externo, sino conocimiento innato, algo que viene del interior. Entonces, en este caso, basándolo de esta manera, lo estructuramos así. Ahí dice conocimiento innato, pero nosotros sabemos de dónde viene ese conocimiento. El conocimiento viene de Dios. ¿A quién recibimos nosotros en nuestro espíritu? A Dios. ¿Quién se mezcla con nuestro espíritu? A Dios. Entonces, nuestro instinto está mezclado con Dios, como dice el espíritu mezclado, como dice en primera de Juan 5, capítulo 5, dice la unidad compuesta. Nuestro espíritu mezclado, está Dios allí, el instinto, que es ese conocimiento innato que supuestamente viene de la nada, viene del mismo Dios. No necesitas de algo externo. Ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Tú puedes ver a una persona, la puedes ver así, y tú dices, esa persona está triste, porque estás viendo algo que te está haciendo referencia y te está indicando de que esa persona se encuentra triste. Pero el instinto te hace saber cosas que, sin que tengas una referencia física o una referencia externa, llega una información a ti, a tu mente, y te dice tal cosa. Por ejemplo, por ponértela lo más fácil, las mamás que le dicen el sexto sentido. Las mamás siempre saben, yo tengo algo que no sé qué puede suceder tal cosa, y trácata, te sucede. ¿Por qué? Porque es eso, es la intuición, es algo que te da un conocimiento, entre comillas, como dice, como estábamos leyendo, que viene de la nada, pero en realidad viene de Dios, de los que han recibido a Dios. Viene de Dios, que te hace saber cosas, ya sea una revelación, ya sabemos que es revelación. A veces que queremos
todo espiritualizar. Revelación, no, revelación es lo que no veías ahora lo ves. Entonces, ¿qué te da a conocer cosas? ¿Que te clarifican algo sobre la vida cristiana? ¿O simplemente te prevé un evento? Eso es lo que hace distinto. Pero es una información que viene de Dios, no es que es una función y que me funciona el instinto, voy a activar el botón del instinto, no, sino que es Dios mismo dirigiéndonos a nosotros en nuestras cosas, dándonos la información necesaria que necesitamos para saber conducirnos. ¿Sí me explico? Entonces, como para tener una ilustración de lo que es la intuición, voy a mencionarte aquí 3 versículos para finalizar, porque ya finalizamos. Proverbios 8:14, Dios dice, mío es el consejo y la intuición y la inteligencia. O sea, toda la información que viene de Dios sin nosotros tener algo externo, viene de Dios, o sea, de Él viene. Marcos 2:8 es un ejemplo que me dio un hermano ahorita que estaba hablando con él, me decía de este versículo, Marcos 2:8, donde Jesús está haciendo un milagro a un paralítico que había ingresado por el techo, lo sanó, y entonces ¿cómo se llaman eso? Yo voy a decir que los filósofos, los religiosos empezaron a murmurar simplemente así como cuando a ti tú ves a una muchacha que le quedó, mujer, que tú a veces joven, una amiga tuya le quedó el moño así todo torcido. Entonces la amiga tuya te pregunta ¿qué? Ay, amiga, ¿cómo me quedó el moño? ¿Y qué? Se te ve bien. Pero tú internamente estás diciendo, qué cosa tan horrible. ¿Sí me explico? Entonces, tú acá. Pero entonces, los fariseos empezaron a murmurar, pero normal. Ahí entre ellos, y Jesús en ese momento le dijo, hey, ven acá, como diciendo aquí en versión costeña, acá, ¿qué es lo que están hablando ustedes allá? Pero en realidad no estaban hablando, estaban expresando lo que había sucedido en ese momento. O sea, Dios les mostró a través del Espíritu y específicamente de la intuición de ellos, ni siquiera y ¿qué es lo que tanto hablan allá? No, sino que sabían que era lo que estaban diciendo. Porque Dios a través del instinto a Jesús se lo hizo saber. Y no solamente ese, hubieron varios casos en los que Jesús realizaba ese hecho, por decirlo así, y se daba cuenta de que uno hablaba por allá, el otro hablaba por acá. Entonces, Mateo 16, 15, 17. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Estaban hablando, no sé quién, Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Jesús en ese momento le dijo, bien Pedro, bien Simón, creo que le dijo, eso no te lo he revelado ni carne ni sangre, o sea, te estaba tratando de decir, no te lo he revelado nada de lo que tú estás viendo aquí, no te lo he revelado algo físico, no fue que alguien te lo dijo, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, pero a través del Espíritu. Sí me voy a explicar, o sea, conciencia es lo que te juzga o lo que te justifica de las acciones que tú realizas, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Comunión es el elemento con el cual tú puedes tener una comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque eso yo lo expliqué la vez pasada. Tenemos un espíritu, de lo cual tenemos en común con nuestro Dios, que también es espíritu, como dice Juan 4:24. Y en varias partes de la Biblia tenemos eso en común, por eso podemos tener relación con Dios. Y tenemos nuestro instinto, nuestro espíritu, que es a través donde Dios nos da la información directa de parte de Él. Entonces, ¿a qué fuente nosotros debemos dirigirnos? Es a nuestro espíritu. Si nosotros queremos tener una verdadera vida cristiana, debemos dirigirnos a Dios, a nuestro espíritu.
Lo que estaba diciendo yo al inicio, puedes lograr lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú desees en esta vida, pero siempre vas a tener un vacío que es aquí, el no haber recibido a Dios. Esto apenas es, como quien dice, la parte teórica del espíritu. Para la próxima vamos a ver la parte práctica. ¿Sí me explico? Yo lo que quiero que sepas es que te lleves cómo funciona tu espíritu. Y así vamos a ir mirando cómo funciona tu espíritu, después cómo funciona tu alma. Y cuando ya tú tengas todo esto claro, tú puedas caminar con tranquilidad la vida cristiana. Ya hemos aprendido muchas otras cosas anteriormente, pero hoy aprendimos esto, que tenemos nuestro espíritu, qué función cumple nuestro espíritu y a qué fuente debemos dirigirnos. Yo creo que me entendiste, ¿verdad? Creo que tú me comprendiste en esta noche y Dios nos bendijo en este momento. Yo quiero que tú en este momento, si tú comprendiste este mensaje, puedas cerrar tus ojos allí y en este momento tú puedas dirigirte a Dios, así como dijimos ahora. Puedes comunicarte con Dios. Habla. Y que tú puedas expresarle a Dios: Señor, gracias por este momento. Gracias por enseñarme. Gracias por darme tu favor. Y si tú en este momento estás ahí en tu casa y comprendes y entendiste y deseas, sientes en tu corazón que quieres recibir a Dios, que tú puedas levantar tu mano ahí derecha. Es entre tú y Dios. Esto no es, yo no te estoy viendo, más nadie te está viendo. Si quieres te puedes encerrar en algún lugar, porque esto es un acto que debes realizar convencido y con transparencia delante de Dios. Es un hecho entre tú y Dios. Y que tú puedas repetir conmigo en este momento: Señor, te doy gracias. Quiero abrir mi corazón y quiero recibirte como mi vida. Quiero que guíes mi vida de ahora en adelante, Señor. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Estoy cansado de errar, quiero que conduzcas todos mis pasos, Señor. Que puedas sensibilizarme a tu vida y que puedas sensibilizarme a lo que tú quieres hacer conmigo. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste. Y yo bendigo la vida de todos los que se conectaron. Yo bendigo de todos los jóvenes. Bendigo la vida de sus padres, sus actividades, sus profesiones, todo lo que realicen, sus trabajos. Están en tus manos, Señor. Yo declaro que como esta semana que pasó ellos pudieron ver tu favor, esta semana también lo van a hacer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por último, como te dije, siempre no me voy a cansar de decir esto. Visita nuestra página. Ahí en nuestra página hay un botón de WhatsApp, que es donde puedes nuevamente escribir tus peticiones. Yo sé que tú tienes peticiones por un familiar, por ti, por tu universidad. Hay jóvenes que yo creo que van a hacer las IFES en estos días. Si quieres poner eso en las manos de Dios, escríbelo ahí. Ahí hay un botón de WhatsApp, dice WhatsApp. Entra y ahí te va a enviar directamente a que escribas tus peticiones. Te invito a que puedas sembrar, a que puedas diezmar, a que puedas ofrendar. Eso es un principio, el principio de la siembra, la cosecha. Pero hay veces que le damos un mal concepto a esto de que, pero te vas a entregar la plata al pastor. Es un principio entre tú y Dios. Todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo aquí en tu vida, delante de Dios, tienes que hacerlo delante de Él, como para el Señor. Bueno, no como para el Señor, para el Señor. A ti no te interesa desde ahí en adelante que pueda suceder, porque es responsabilidad de cada quien ante Dios. Pero es un principio que te aseguro que si lo aplicas en tu vida, vas a empezar a ser bendecido de una manera sobrenatural. Y es lo que ha permitido de que esto salga adelante. Tú has sido un instrumento especial. Con cada aporte que has hecho, esto ha sido posible. Entonces, no siendo más joven, qué bendición que hayas estado aquí. Qué bendición que te hayas conectado, y estoy completamente convencido de que Dios ha traído una amplitud a tu mente de acuerdo a Él. Gracias, y quiero invitarte para el próximo sábado, no te pierdas. Invita a otro joven, no vengas solo.
Invita a otro joven y de esa manera vas a ser instrumento para que ese joven pueda ser bendecido. Y declaro que esta semana vas a ver el favor de Dios. Generación Impacto, bendecido con toda bendición.